Entre paréntesis es curioso, ¿no?, de que Palma esperara de que los indios se batieran por una realidad, por el Perú, ¿no?, que no les concedía una ciudadanía, un derecho, una participación, ¿no? Lo que Palma está en realidad pensando es que los indios son, pues, como deben ser los buenos brutos, así como los caballos y los perros, ¿no?, que pelean, dan su vida por sus señores. De la misma manera debieron comportarse por los indios, y es una decepción para Palma que esto no haya sucedido, ¿no? Pero el acontecimiento del que quiero hablar, que sería el nacimiento de la tradición democrática, aparece cristalizado en dos afirmaciones fundamentales del discurso del Politeama, de este discurso de 1888, que inaugura un antes y un después, ¿no? La primera es: y aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Y la segunda, la más decisiva, es la siguiente: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Entonces, estas afirmaciones son, pues, causan, digamos, realmente mucho revuelo. El discurso del Politeama, pronunciado el 29 de julio de 1888, fue un discurso negado por los diarios. El Comercio, por ejemplo, simplemente dice que no debió permitirse que se hable de política en una actuación escolar, ¿no? No obstante, hay periódicos, La Voce de Italia, que tienen que sacar 3 ediciones reproduciendo el discurso, ¿no? Y el discurso, más allá de las intenciones, digamos, de los grupos dominantes, pues logra tener una acogida amplia, ¿no? Ahora, estas afirmaciones, tanto la idea de que hay una comunidad subyacente entre los criollos y los indios, y la segunda idea de que los indios son el verdadero Perú, tienen antecedentes en la obra de González Prada, ¿no? Pero yo creo que estas afirmaciones surgen de este malestar, ¿no?, de lo que podría llamarse la mala conciencia criolla, ¿no?, a la que ha hecho de alguna manera alusión Marcel Velázquez, ¿no? Con mala conciencia criolla me refiero a un sentimiento de culpa o inautenticidad que se instala tempranamente en el mundo colonial entre los sectores dominantes. La causa de este sentimiento, de esta mala conciencia, está en lo que podría llamarse la corrupción colonial del Evangelio, ¿no? Es decir, en el hecho de que el mensaje cristiano de que todos somos hijos de Dios fuera distorsionado en función de inferiorizar al indio y justificar su dominación, porque la legitimidad colonial es esencialmente religiosa, ¿no? Al indígena se le adjudicó una humanidad disminuida por una supuesta tendencia al paganismo y la idolatría. Entonces, esta corrupción colonial del Evangelio es algo que implica, pues, una contradicción, una especie de situación esquizoide, ¿no?, entre la doctrina cristiana y prácticas que no son nada cristianas. Para los espíritus más sensibles, la contradicción entre los ideales cristianos y la realidad de la explotación y misericordia sobre el indígena es una fuente de desasosiego, ¿no? No obstante, con la República, el mundo criollo, pese a ser minoritario, según el censo de 1876, el Perú es un país, pues, fundamentalmente rural, indígena, andino, quechua-hablante, pero este mundo criollo, pese a ser tan minoritario, se define como el germen de la nación peruana, ¿no? Y la propuesta al indígena es el acriollamiento, es el integrarse a esta realidad que se postula como nacional, ¿no? Entonces, esta visión criolla es la que justamente González Prada recusa, ¿no? Él sabe que él es, podríamos decir, un criollo culposo, ¿no?, que sabe que hay una mentira que perpetúa la servidumbre indígena, ¿no? Y que, de otro lado, el mundo indígena, pues, ha marcado al mundo criollo, ¿no?, que hay una continuidad que es negada, ¿no?, que el mundo criollo se ha definido volviéndole la espalda al mundo
andino, ¿no? Al mundo campesino indígena. Y hay estas mentiras, ¿no? Son aquellas sobre las que se construye la historia oficial, ¿no? El discurso de Politeama es la primera intervención abiertamente política y pública de González Prada, ¿no? Es una intervención que obedece a un impulso moral, ¿no? Más tarde va a decir, en esta frase también clave, rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz, ¿no? A los 44 años, González Prada decide decir su verdad, ¿no? La verdad de que la historia oficial, la visión que tiene el mundo peruano sobre sí mismo es una visión radicalmente falsa, es una visión que no tiene asidero en la realidad, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer en esta ponencia es ver cómo llega González Prada a estas afirmaciones, a este discurso del Politeama. También podría verse cuáles son las proyecciones del discurso del Politeama. Yo creo que el discurso del Politeama lo que viene a poner en evidencia es la realidad del colonialismo, ¿no? Y en ese sentido, el discurso del Politeama pues, está en una clara continuidad con la obra de Mariátegui, o la obra de Mariátegui está en una clara continuidad con el discurso de Politeama, y también, inclusive, a la obra de Arguedas se sitúa en la misma línea, ¿no? De tal manera que González Prada es pues uno de los, el que abre, digamos, el horizonte democrático en el Perú, y en otra vertiente podríamos poner pues a Ricardo Palma, ¿no? Que tiene como continuadores no queridos, pero sí realmente efectivos, a Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, y quizá llegando hasta el presente a Mario Vargas Llosa, ¿no? Con su definición de que el Perú es una nación occidental y cristiana, una nación criolla, y lo indígena está llamado a diluirse dentro de este mundo criollo, ¿no? Ahora, las baladas peruanas, bueno, sí, el título de peruana fue puesta aparentemente, según dice Sánchez, de mutuo acuerdo entre Sánchez y el hijo de Manuel, es decir, Alfredo González Prada, ¿no? Pero, de hecho, no tienen un nombre, ¿no? En la vida del autor. Según Luis Alberto Sánchez, estas baladas fueron escritas entre el 71 y el 79, periodo en el que el autor estaba en el Valle de Mala, en la hacienda de Tutume, ¿no? Pero también hay otra posibilidad. Isabel Tozán considera que probable que fueran escritas cuando Prada se encierra en el momento de la ocupación de Lima por los chilenos. Las dos hipótesis son plausibles, ¿no? Podría también decirse que fueron escritas en Mala y corregidas en Lima, ¿no? Sin buscar una falsa conciliación, porque hay algo común a lo que sucede en Mala y a lo que sucede en Lima, que es el tema de la cercanía de lo indígena, ¿no? Tanto en Mala como también en Lima se produce una proximidad con el mundo indígena que tiene que ver con la condición de la hacienda y también con la importancia que tienen pues, las movilizaciones de indígenas para la defensa de Lima, ¿no? Entonces, yo lo que estoy postulando en esta ponencia es que en estas baladas se encuentra el fundamento del acontecimiento que es el discurso del Politeama, ¿no? Y que entonces que estas baladas representan la cristalización del trasfondo ideológico de toda la obra de González Prada, ¿no? Ahí están las ideas a las que va a ser fiel toda su vida, ¿no? Uno puede preguntarse qué lo impulsa a escribirlas, por qué recurre a un género discursivo tan ajeno a la tradición peruana como es la balada, por qué no las llega a publicar, ¿no? Tratando de ser muy conciso ya por la falta de tiempo, podría decir que en un inicio González Prada trata de construir una épica nacional, ¿no? En ese momento era muy necesario construir una historia que creara un sentimiento de unidad, de identificación entre los peruanos. Y entonces González Prada trata de crear este mito de orígenes, ¿no? Este relato colectivo sobre la nación peruana, pero al momento de hacerlo comienza a darse cuenta que es muy difícil imaginar la nación peruana, porque en realidad no se puede hablar de una nación donde existen desgarramientos, contradicciones, antagonismos tan profundos, ¿no? Entonces, en el momento en que comienza a desarrollar su proyecto de crear esta
esta narrativa reclamada por la sociedad que le permitiera unidad y un sentido de pertenencia a sus habitantes, y se da cuenta que eso es imposible, ¿no? Y entonces, más bien lo que constata es que el Perú pues, es un país desgarrado, no es una nación, que es justamente la tesis que va a esbozar o que va a sostener en el Teatro del Politeama, ¿no? Las baladas se desarrollan, ¿no?, en una doble interlocución. En primer lugar, con la obra de Garcilaso de la Vega. Muchas de las baladas son pues, poetizaciones de sucesos narrados por Garcilaso, ¿no? Y también la segunda presencia importante en las baladas es la del propio indio, ¿no? La proximidad con el indio es la que es digamos quizá el sentimiento sobre el cual se fundan las baladas, ¿no? El considerarlo pues un prójimo, el entenderlo no como Palma, sino entenderlo como alguien muy igual a uno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la ponencia es larga, pero quizá quisiera llegar entonces a las conclusiones. Y, en primer lugar, en las baladas, que es este esbozo, este intento fallido de totalizar un relato nacional, los tiempos prehispánicos son imaginados como ordenados, pero no son ajenos a la opresión y la injusticia. Esto implica una ruptura con Garcilaso, que es más bien idealiza el imperio incaico, ¿no? En segundo lugar, la conquista es presentada como una empresa cuyo móvil es la codicia, ¿no? Inclusive, más allá de la versión oficial, González Prada le da mucha importancia a la iglesia, ¿no? Señalando pues, que la iglesia es aún más codiciosa que los propios, o los representantes de la iglesia son aún más codiciosos que los propios conquistadores, ¿no? En tercer lugar, el orden colonial aparece como basado en la violencia de los españoles y el fatalismo de los indios, ¿no? Como legitimado por la iglesia, ¿no? El concepto de feudalismo colonial, acuñado más tarde por Macera, se encuentra en estado práctico en la obra de Prada y también en las baladas peruanas, ¿no? También es muy importante que no aparece la posibilidad de una comunidad entre españoles e indios, ¿no? No hay vínculos de amor posibles, ¿no? Los afectos son simulados, no son correspondidos. El español fija un amor para aprovecharse de la riqueza de la India, o en todo caso los indígenas mayores no quieren el mestizaje, ¿no? Entonces la idea es de que no se puede imaginar la nación, porque la realidad es el antagonismo y la contradicción. Entonces, las baladas peruanas empieza como un intento de elaborar una épica nacional, pero termina con la constatación de que Perú está aún muy lejos de ser una nación. Es por eso que González Prada las deja sin terminar ni publicar, sin siquiera darles un nombre. Son el laboratorio donde él ha tomado, el laboratorio intelectual, por decirlo de una manera, donde él ha tomado conciencia de la falsedad del relato criollo y de la inexistencia de una nación peruana. En todo caso, que la nación peruana sería más una tarea para el futuro que una realidad presente. Ahora sí quisiera terminar con unas breves reflexiones, ¿no? La primera es el tema de que es un acontecimiento, pero esto no implica una originalidad absoluta, ¿no? En la mañana el profesor Abramson ha señalado cómo es que en la época de González Prada hay una serie de autores que ya muestran una inclinación indigenista, ¿no? Como pueden ser pues, Juan Bustamante y también Pedro Zulem, ¿no? En fin, una serie de autores que son ignorados por González Prada, ¿no? Que viene prácticamente a emblematizar o representar este descubrimiento del otro como el prójimo, ¿no? Y también ha sido señalado ahora por Rocío Ferreira el tema de la importancia de Juana Manuela Gorriti, que seguramente fue leída por González Prada, ¿no? Entonces, y eso también me lleva a lo que señalaba ahora David, ¿no? En el sentido de que como Mariátegui es injusto con González Prada, ¿no? Lo que, por último, nos conduce al problema más general de la comunicación entre intelectuales, la conversación entre intelectuales, ¿no? Cómo alguno escoge o no escoge un interlocutor, cómo una persona puede permanecer sorda frente a cosas que son más o menos discutidas ampliamente en su momento, ¿no? Quizá hay acá razones de muy diverso tipo, ¿no? Psicológicas, históricas, pero quizá
en el caso de González Prada, lo importante es que creo que González Prada escoge como interlocutor fundamental a Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es la persona en función de la cual él va, a través de la diferencia, construyendo una visión alternativa de país, ¿no? Bueno, Ricardo Palma era 11 años mayor que González Prada y, por lo tanto, no le... Aunque, claro, el problema no lo quiero cerrar, más bien quiero dejarlo abierto, ¿no? Porque es que Mariátegui, pues, desconoce a Prada y por qué es que Prada desconoce a muchos otros autores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Portocarrero. Ahora le cedemos la palabra a José Luis Renique, doctorado por la Universidad de Columbia, mi colega en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en particular en el Graduate Center. José Luis, menciono su primer título porque tuve algo que ver en ese título, Los sueños de la sierra, y tiene en prensa un libro que me parece interesantísimo, La nación radical, de la utopía a la tragedia. Y nos va a hablar de González, Pradismo y tradición radical. Gracias. Mi interés por Manuel González Prada es indirecto. Me lo encuentro un poco retrospectivamente. Comienzo a hacer un trabajo sobre la izquierda del siglo XX en los años 70, 80, y buscando los orígenes de ciertas ideas, haciendo una especie de arqueología, mirando estratigrafías, layers, capas. Me encuentro con el González Pradismo como este gran producto que está ahí latiendo, emitiendo señales, motivando y distorsionando, ¿no? Creando espejismos y al mismo tiempo consolidando fe, compromiso, transmitiendo mística, ¿no? Entonces, mi aproximación procede de este trabajo último que tiene como título La nación radical, de la utopía a la tragedia. El título es bastante evidente cuál es mi aproximación. Y mi aproximación a González Prada, entonces, intenta entender el González Pradismo por sí mismo, más allá de todas estas versiones ex post facto que se han ido construyendo como parte de la historia de la izquierda. Y siento que lo fundamental es retroceder al momento medular de la vida de González Prada, que es la batalla de San Juan y Miraflores, y examinar cómo lo vivió. El texto Impresiones de un reservista es bastante elocuente. El hombre está en un cerro, a la izquierda de la larga línea de 14 kilómetros, tiene un poderoso catalejo de guerra, mira cómo los chilenos rompen la línea defensiva y se tiene que regresar a Lima sin combatir. Probablemente los únicos disparos que hace su guarnición son aquellos ordenados por el jefe de la guarnición en contra de los soldados que se retiran en estampida. Regresa a Prada y entra a la ciudad y la ve erizada de banderas extranjeras. Y para él el problema a partir de ahí es cómo pensar en una nación que se ha diluido ante sus propios ojos. De una manera absolutamente fascinante en los años subsiguientes, sobre todo a partir de su salida, de su autoexilio hasta que el invasor se vaya, hecho desmesurado, exagerado como todo en su propia vida, creo yo que concibe la idea de su propia refundación como persona. Porque como dicen Impresiones de un reservista, y creo que esta es una frase clave, las cosas me ofrecían un aspecto raro, los amigos me eran indiferentes, era yo otro hombre, todo mi pasado había muerto. Inicialmente piensa que la nación sigue existiendo en la memoria de los héroes. Es conocido su famoso ensayo sobre Grau. Hay un momento en que escribe: sin Grau en Angamos, sin Bolognesi en el Morro de Arica, ¿tendríamos entonces derecho de llamarnos nación? No.
el asunto es que yo lo que creo es que la quiebra, el momento en que ya no puede seguir pensando a la nación y entra en este proceso de confundir su propia refundación con la refundación del país, el momento en que ya no es posible mantener la continuidad con el pasado, con Grau, con Bolognesi y con el propio Cáceres, a quien admira, está expresado cuando dice lo siguiente, ¿no? Podrían disculparse los errores, incluso el amilanamiento de los pueblos o la derrota de un ejército indisciplinado con jefes ineptos y cobardes. Lo que no podía perdonarse era la reversión del orden moral, el completo desbarajuste de la vida pública, la danza macabra de polichinelas con disfraz de Alejandros y Césares. Eso es lo que crea esta quiebra que va a producir un momento culminante del radicalismo, el retorno. ¿El retorno de quién? De Piérola en particular. Entonces yo toco acá tres temas que me parecen interesantes y quiero usar el resto de mi tiempo en darles una idea de más o menos cómo trato el tema, básicamente como la mayoría de los estupendos papers que he escuchado aquí lo hacen, contextualizando, buscando nuevas fuentes, tratando de acercarse a lo que ocurrió. Estos tres temas son el contrato Grey, sobre el cual no voy a decir demasiado, puesto que ya se conversó, el retorno de Piérola y el problema del partido, ¿no? Antes, quisiera comenzar por ejemplo, su desengaño de Cáceres, ¿no? Dice, el Perú se enorgullecería hoy con una trinidad gloriosa formada por Grau, Bolognesi y Cáceres, ¿no? Yo siento la voz de González Prada diciendo, si yo no he muerto como Grau, solo me queda ser Víctor Hugo, ¿no? Es decir, este modelo del intelectual impugnatorio, ¿no? Luego viene entonces el problema de cuál es la alternativa si es que ya no puedo seguir pensando a la nación como continuidad, si es que mi refundación no es solo mi refundación personal, es la refundación del Perú. Entonces ahí la propuesta es la vanguardia de intelectuales, de literatos, purificadora, etcétera, ¿no? Ahora, este desarrollo de la vanguardia se da en un país amnésico, traumatizado, devastado, roto. Es un debate encapsulado, ¿no? Y yo lo que veo cuando miro las páginas del Radical y empiezo a mirar cuáles son sus bases, qué dicen los otros que están con él, qué dicen los otros militantes del radicalismo, empiezo a encontrar la torsión, ¿no?, entre una fuerza que se ha armado en torno a un trauma y la necesidad de actuar políticamente, porque mal que bien, no importa cuán dura haya sido la derrota, el país está comenzando a recuperar cierta normalidad. Y creo que cuando uno mira el debate sobre el contrato Grace, se encuentra con este trágico desfase, ¿no?, entre el radicalismo igual fuerza moral y el país que regresa a la política realmente existente, no a la política del mito radical que se ha venido haciendo entre el 85 y el 88. Es en ese momento en que ya el Perú regresa a la continuidad y el radicalismo vuela a las alturas. ¿Cuál es la continuidad? El retorno de Piérola, y eso es demasiado trágico. Simplemente quiero leer la parte sobre el retorno de Piérola y cómo lo vivieron los radicales, puesto que no creo que el tiempo para más. Como sal sobre herida abierta, el retorno al Perú de Nicolás de Piérola, sindicado por Prada y los suyos como el gran responsable del desastre de 1881, venía a completar la imagen de vuelta al pasado o gran acomodamiento que tan profundamente ofendía la ética radical. Chile mismo, diría Prada, no habría elegido mejor aliado. Una de las líneas más duras sobre el debate del contrato Grace que antecede al retorno de Piérola es el contrato Grace es el nuevo tratado de Ancón, ¿no? Grace es Dreyfus y es Meix, ¿no?
Lo único que queda frente al contrato Grace es desecharlo en globo, ni siquiera hay que discutirlo. Retorno a la lectura. Chile mismo, diría Prada, no habría elegido mejor aliado. Quien personificaba todos los males del caudillismo retrógrado aparecía ahora como adalid de la reforma democrática. ¿Eran acaso necesarias más pruebas para probar el carácter patológico de la política peruana? Miles le reciben en 1886 a su retorno de su más reciente temporada en el exilio. A inicios de 1990, el Partido Demócrata, cito, exhibe la fuerza del partido, su organización y su disciplina, desfilando desde la Alameda de los Descalzos hasta la Plaza de la Exposición. Los comités de las parroquias de Lima marchan a la cabeza, al centro Piérola y luego las agrupaciones rurales. Ese es el comercio. Imposible exagerar el nivel de repudio que en medios radicales causaba el retorno de Piérola. Así, en el 8º aniversario de la batalla de San Juan de Miraflores, un redactor de La Luz Eléctrica manifestaba que desafiaba al sentido común la desvergonzada pretensión del necio exdictador de regresar exhibiendo pretensiones políticas. ¿Qué país es este? ¿De qué masa fueron hechos nuestros conciudadanos? ¿A dónde se ha ido el pudor nacional? ¿Qué se ha hecho de la justicia? Piérola todavía titulándose jefe del partido y lo que era peor, encontrar cucufatos que le besen los pies. Por esos días, en Germinal, otra de las órganos de expresión del movimiento radical, un tal JBM, autoidentificado como veterano del 18 de reserva de 1881, recuerda el tiempo de la defensa de Lima. Éramos, dice, una colectividad modelo, carolinos, guadalupanos, estudiantes de los colegios de Lima, profesores y artistas, oficiales del Palacio de Justicia, un batalloncito de intelectuales, en suma. Recorre el relato los mismos temas que la memoria de Prada, el entusiasmo por la llegada de la hora de la venganza, la defección de los pobres indígenas, la indignación con la débil y abierta línea de batalla, el precipitado derrumbe de nuestra fe, el deplorable espectáculo de las banderas extranjeras izadas en las calles de Lima a manera de cobarde imploración a la piedad del vencedor, pero por sobre todo el desengaño cruel experimentado cuando, no habiéndose aún extinguido el triquitraque de los fusiles ni el estampido de los cañones, arriba a nuestro campamento la comitiva del dictador, anunciando que venía de Miraflores y que iba nada menos que en camino de la sierra. Que iba en plan de huida, es decir, pronto la marcha vengadora en la que nos habíamos comprometido habría de convertirse en marcha fúnebre. Se disgregan los batallones, decenas de indígenas dispersos deambulaban por los campos, íntegro y compacto. Sin embargo, el 18 llegó a la capital. Todo terminó desgraciadamente, retírense a sus casas, les dice el doctor Ricardo Ortiz de Ceballos. Los sentimientos de aquella hora reaparecen 8 años después, a partir de ahí, en el entrecortado relato del autor, y lo cito: nosotros los hombres del porvenir habremos de esconder el rifle sin dispararle sobre el pecho al invasor, con que el jefe supremo, el que arrebatara el poder para salvar el país ensangrentando las calles de la ciudad, va en vergonzosa y miserable fuga, con que la gran masa ciudadana que organizó la reserva no ha hecho sino jugar a los soldados. Un mundo de emociones dispersas acometieronme, tristeza, despecho, iracundia, odios profundos, surgieron los deseos más extraños e irrealizables. Calígula misma no llegó a ello jamás. Tuve, entre otros, la sed ardiente del asesino. ¿Pero qué hacer si era apenas un muchacho infeliz? Lloré las lágrimas más amargas que he derramado toda mi vida. El dictador siniestro, ni negoció antes de Miraflores, ni combatió después de Miraflores, no tuvo el valor de la paz ni el heroísmo de la guerra, y estaba obligado a morir. Cierro la cita. Convertida en una suerte de hilo tempore generacional, la memoria de aquel 15 de enero de 1881 actuaba pues como el combustible de la impugnación presente, como la fuente de razones para dudar del papel que Piérola podía tener en la reconstrucción nacional. Contra ellos conspiró el hecho llano y simple de su asociación con, cito, la página más bochornosa, termina la cita, otra cita en la historia de nuestros infortunios. Y termino con otra cita del Radical. En el portete de Tarqui, en Socavalla y en Lindero, caímos sin perder la honra,
en San Juan de Miraflores se nos arrebató todo, desde la fortuna hasta la vergüenza. En vano se hace mérito del sacrificio de algunos hombres para no considerar oprobiosa la pérdida de estas batallas. El valor con que murieron unos cuantos, lejos de enaltecernos, nos humilla. El mismo deber abrazaba a todos y todos por lo